Saludos, soy José Peña, tecnología cerca de ti. ¿Cómo conectar correctamente o configurar correctamente una cámara de seguridad Wi-Fi a tu teléfono con la app Lidu Star? Esta app da bastante lata o problemas para realizar la conexión correctamente entre los distintos dispositivos, router, cámara y teléfono. Por lo general, la gente llega hasta la opción donde la pueda ver solo localmente, pero no la puede ver remotamente. Quiere decir que si tienes tu cámara en tu casa, no lo puedes ver en otro lugar, por ejemplo, en tu trabajo. Vamos a seguir exactamente los pasos del video tutorial. Véanlo primero, retroceden y ahí sí comienzan la configuración. Ahora sí vamos a la acción. Excelente, chicos y chicas, vamos a proceder a encender la respectiva cámara que vamos a configurar. Vamos a dejar que cargue y seguidamente vamos a descargar la app correspondiente. Abrimos la Play Store, escribimos Lidu Star, yo lo tengo acá, lo seleccionamos, seguidamente pulsamos instalar. Bien, chicos y chicas, muy recomendable antes de abrir la app o comenzar a configurar, resetear la cámara. ¿Dónde se hace? En el botón que dice Mode, pulso 5 segundos. Puede que el botón también le parezca, esté distinguido con Reset. Esperamos un ratito, apagó el LED y volvió a tener actividad. Esperamos que cargue internamente para proceder a configurar. Lo voy a colocar por aquí. Ya se descargó e instaló la app, vamos a darle a abrir. Acepto. Muy importante darle todos los permisos a la app porque si no puede que no te funcione. Vamos a darle, mientras la app esté en uso, le voy a dar permitir y la tenemos lista para comenzar la configuración. Primera forma de conectar la cámara, y esta es la más sencilla. Vamos a entablar comunicación directamente entre cámara y teléfono. Vamos a colocarla aquí. Minimizamos la app. Vamos a configuración. Buscamos conexiones. Y vamos a seleccionar Wi-Fi. Excelente, podemos ver todas las redes Wi-Fi disponibles, incluyendo donde yo estoy conectado, JP Tecnología. Vamos a proceder a buscar la cámara de seguridad Wi-Fi en la lista que nosotros tenemos en pantalla. Por lo general, este tipo de cámara comienza por ACCQ. Seguidamente la vamos a seleccionar. Esperamos que se conecte automáticamente. No hagamos nada, esperemos. Si te aparece un mensaje arriba, no lo canceles, ni le des nada, ni le des descartar. Esperemos pacientemente a que se conecte correctamente. Se fijan que dice comprobando la calidad de su conexión de internet. Esperamos. Dice conectado sin internet, obviamente porque la cámara no tiene ningún acceso a internet. Vamos a buscar ahora la app. Y pulsamos el botón AP. Aquí ya tenemos la cámara de seguridad. Excelente, vamos a aclarar que este tipo de interconexión o comunicación entre cámara y teléfono solo funciona localmente. Remotamente no vas a poder ver la cámara. ¿Qué significa eso, Joseito? Que si la cámara está en tu casa y te vas a tu trabajo, no lo vas a poder observar. Ya vamos a ver cómo configurarla correctamente para que la puedas ver en cualquier parte del mundo. Quédense. Bien, chicos y chicas, segunda forma de conectar tu cámara de seguridad Wi-Fi a tu teléfono. Pero esta vez nos vamos a apoyar en un router o el llamado Wi-Fi que ustedes tengan en su casa o en su oficina y que tenga acceso a internet para poderla ver en cualquier parte del mundo, con la obviedad que tu teléfono también debe contar con un plan de datos. Aquí tengo mi cámara, procedí a colocarle un cable USB conectado a mi notebook para cargar su batería. Me voy a configuración o ajustes. En mi caso de ajustes, vuelvo a entrar a conexiones. Selecciono Wi-Fi. Aquí vamos a ubicar el nombre de la SIC correspondiente a la cámara y la vamos a anotar aparte porque la vamos a necesitar. Si su cámara de seguridad cuenta o el nombre de la SIC correspondiente a su cámara de seguridad cuenta con letras minúsculas y símbolos, usted debe anotarla exactamente como lo puede observar. En mi caso, solamente cuenta con letras mayúsculas y números. Este es un paso crucial para que te funcione correctamente. Vamos a seleccionarla. Esperamos que se conecte a la cámara de seguridad Wi-Fi. No cancelen nada, recuérdenlo. Dice conectado sin internet. Y yo voy nuevamente a la app. Seguidamente voy a pulsar la opción agregar dispositivo.
Y en la casilla correspondiente al ID voy a colocar el nombre de la SIC de la cámara de seguridad que ya tengo anotada. Yo lo voy a hacer. Ya procedí a colocar el nombre de la SIC correspondiente a mi cámara de seguridad. Posteriormente pulso el botón Done. Aquí ya me va a aparecer mi cámara, pero va a decir conectando. No va a funcionar en este momento porque me falta un paso adicional. ¿Cuál es ese? Volvemos a pulsar agregar dispositivo. Seleccionamos 1K en inglés. Aquí me dice que el nombre de la Wi-Fi corresponde a la cámara de seguridad, pero yo necesito que aparezca en esta opción el nombre de la SIC correspondiente al router o el llamado Wi-Fi que ustedes tengan en su casa para proceder a realizar la interconexión entre los distintos dispositivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar esto en segundo plano. Minimizamos aquí. Seguidamente volvemos a entrar a ajustes, conexiones. Seleccionamos Wi-Fi y ahora sí vamos a seleccionar el nombre de la SIC o el router que ustedes tengan en su casa o en su oficina. En mi caso es JP Tecnología. Esperamos, dice conectado, volvemos al app. Aquí les debería aparecer automáticamente el nombre de la SIC de su router o el llamado Wi-Fi que ustedes tengan en su casa. Pero si le aparece de esta manera, pulsen atrás y vuelven a entrar a 1K. Aquí, como podrán ver, ya me trajo automáticamente el password de la Wi-Fi de mi router. Pero si a ustedes les aparece en blanco, es decir, así, seguidamente deben proceder a ingresar la clave o el password de su router. Bien, espero ser explícito con eso. Voy a proceder a escribirlo nuevamente. Ya lo tengo, ahora le doy Next. Selecciono ahora conectar. Y aquí yo voy a seleccionar el nombre de la SIC correspondiente a la cámara de seguridad Wi-Fi para que se entrelace entre todos los dispositivos, router, cámara y teléfono. Pulso aquí. Espero, no cancelo nada, recuérdenlo. Dice comprobando, esperamos. Dice conectado sin internet, ahora sí puedo pulsar atrás. No cancelen nada, tarda un poco. Dice que fue conectado satisfactoriamente, pulsamos atrás. Y aquí me dice que la cámara tiene un estado online. Vamos a ver si eso es verdad. Aquí lo tenemos, excelente. De esta forma ya la podemos ver en cualquier parte del mundo, siempre y cuando nuestro router tenga acceso a internet y también nuestro teléfono cuente con un plan de datos funcionando. Si no logras realizar correctamente la conexión de tu cámara de seguridad Wi-Fi a tu teléfono, te recomiendo ver dos videos. Te dejo los links directos en la descripción y te va a aparecer aleatoriamente la tarjetita arriba.